Un saludo a todos los oyentes y bueno, hablemos de control ético y deontología jurídica. ¿Es posible ser íntegro profesionalmente sin serlo personalmente? ¿La ética puede ser controlada? Para resolver estas preguntas necesitamos adentrarnos en la materia y investigar acerca de las causas, acerca de las posturas, acerca de las conclusiones que podemos obtener también de aquello. Entonces, para contextualizar, nos enfrentamos al descontrol ético en la abogacía, todo esto en la actualidad. Entonces, ¿qué ha producido esto? Desconfianza, poca fiscalización y finalmente ha terminado en el desprestigio de la profesión. Ha generado conflictos éticos, ha generado que la sociedad esté siendo desprotegida en cuanto a los derechos humanos. Entonces, también es importante mencionar que las facultades de derecho quizás no están cumpliendo el rol que deberían respecto de lo que es el control ético. El control ético se manifiesta en la codificación de la moral, y en esto tiene mucho que ver el Colegio de Abogados. ¿Por qué? Porque el Colegio de Abogados en Chile ha perdido el control ético sobre la conducta profesional. Es decir, ha perdido este control para investigar, para juzgar, para sancionar, y ha perdido el imperio para hacer cumplir sus sanciones y la tuición tradicional sobre las prácticas profesionales de los egresados de Derecho. ¿Por qué? Porque lo que sucede ahora es que se integran a los consultorios, es decir, a las nuevas corporaciones de asistencia judicial conocidas como CAJ. ¿Qué sucede respecto de los procedimientos? Aquí hay una clara distinción que también más adelante por unos abogados va a ser un poco más aclarado, pero en el fondo lo que significa es que aquellos abogados que están colegiados o están incorporados en el colegio de abogados tienen un procedimiento respecto de algún reclamo que realiza algún cliente distinto al de un abogado que no está colegiado. En cuanto a los que están colegiados, hay tribunales de ética creados por estos colegios de abogados, en los cuales son sancionados. Sin embargo, ¿qué sucede con los que no están colegiados? Bueno, ellos, si por ejemplo yo soy un cliente, que tengo un reclamo, ¿a dónde me tengo que dirigir? A la Corte de Apelaciones. Entonces hay una distinción, hay un desorden legal. En cuanto a los procedimientos que establece este código para los abogados que están colegiados, pueden aplicar únicamente las sanciones que compadecen con su disciplina, como por ejemplo la expulsión de la corporación, multas, pérdida de ciertos derechos y las llamadas penas morales, quedando vedadas las penas corporales y penas privativas de libertad que quedaron reservadas para el derecho estadual, o sea, hay una restricción. ¿Qué nos dice Leonor Echeverry, que es la presidenta del Colegio de Abogados? Dice, no se exige formar parte de este colegio desde hace muchos años, lo cual significa que es voluntario y por lo tanto todo lo que contiene el Código de Ética solamente puede ser aplicado para aquellos que voluntariamente han decidido integrarse. Entonces, para profundizar un poco más, el control ético, digamos, se encuentra dentro y fuera de la profesión. Cuando hablamos de dentro de la profesión encontramos 4 ámbitos, entre estos el control del abogado propiamente tal, es decir, el que defiende ante tribunales de justicia los derechos de las partes litigantes, va a estar sujeto a las regulaciones de la ética profesional conforme establece el artículo 520 del Código Orgánico de Tribunales. ¿Qué sucede con el control del abogado como funcionario público? Este va a estar sujeto al estatuto administrativo y otras
normas aplicables a la probidad de la función pública. ¿Qué sucede ahora con el control del abogado como parte de una organización empresarial o profesional? Va a estar sujeto a la autorregulación contractual. Y, finalmente, el control del abogado en tanto miembro de la comunidad y representante de ella va a estar sujeto a la organización que pertenece y de la función general de la administración de justicia de la cual es parte. Entonces, es muy importante hacer esta distinción del control ético dentro y fuera de la profesión. Digamos que es una especie de control interno y control externo, que es distinto, porque dependen de distintas fuentes. ¿Cuál es esta propuesta de mecanismo de control ético que ha sido ofrecida por la Corte Suprema y también por ciertos decanos de las facultades de Derecho? Ellos dicen, hay que crear legalmente tribunales especiales, o sea, tribunales especiales consagrados en la ley, tanto para las asociaciones gremiales de abogados, tribunales de la abogacía propiamente tal, y tribunales de la abogacía generados por las cortes de la ciudad cabecera de cada región. También proponen una descripción y tipificación de los ilícitos profesionales, la definición de las penas aplicables a cada caso y garantías de un racional y justo procedimiento. Esto debido a este desorden que se ha provocado respecto de cómo controlamos la abogacía. Y aquí vamos a entrar en un ambiente un poco más tenso, porque si bien sí es necesario este control, no quiere decir que actualmente no exista. Lo que sucede es que hay un desorden. Entonces tenemos dos abogados, por una parte el abogado Hernán Corral y por otra parte el abogado Ramón Domínguez, que nos establecen posturas distintas pero con argumentos bastante fuertes conforme sus posturas. El abogado Hernán Corral nos dice: dudo que el control ético fuera más efectivo si se estableciera la colegiatura obligatoria. Por su parte, el abogado Ramón Domínguez dice: el control ético debe quedar reservado al colegio de abogados. Entonces, digamos que uno está de acuerdo con la colegiatura obligatoria, otro no. ¿Qué más nos dice este abogado Hernán Corral? Dice: el control ético debe ser compartido, tal como ahora, y quedar a la espera de la creación de tribunales especiales, como le dice la Constitución Política de la República. Además, nos habla de que se viola la libertad de asociación, que está consagrada en el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que se establece que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras. Y aquí lo fundamental es la palabra libertad, o sea, nada puede ser impuesto, ni por un colegio, ni por otro tipo de asociación. A eso se refiere este abogado. El abogado Ramón, por su parte, Ramón Domínguez, nos dice: el sistema actual es más favorable a los abogados no colegiados, pues no quedan sujetos a ningún control ético efectivo. Y como fundamento, establece que esto sí está consagrado, que no viola este pacto, conforme al artículo 19, número 15 de la Constitución Política de la República. Entonces vemos que ambos tienen fundamentos bastante relevantes para poder defender sus ideas. Argumentos que son bastante contrapuestos, pero que, bueno, queda para cada uno, ¿cierto?, con quien está de acuerdo. ¿Qué sucede ahora con la deontología a profundidad? Aquí vamos a profundizar un poco más porque digamos que no se trata solamente de hablar del control, de lo legal, sino que hay que ir un poquito más allá, hay que buscar más. ¿Qué nos dice el profesor Gustavo Escobar Valenzuela? Dice: la importancia de la moral profesional radica en el alcance social que tiene, ya que uno de los fundamentos básicos de la moral profesional es el instrumento de servicios colectivos. El trabajo profesional está íntimamente ligado con los fines de la existencia individual y social. La función social de un ramo profesional fundamenta intereses y responsabilidades comunes a todos los que participan en ella. ¿De qué nos está hablando este profesor? Habla del conflicto de intereses, es decir, muchas veces la abogacía se presta para colocar el interés particular por sobre el general, el interés individual, lo cual no puede ser porque se trata de buscar lo social, alcanzar lo social. Y una cosa más que agregar es desvincular la moral codificada de la moral vivida, nos lleva a una esquizofrenia ética inaceptable.
Por su parte, los profesores Camacho, Fernández y Miralles aportan a esto diciendo: la ética no se reduce a un conjunto de normas recibidas de fuera, a las que el sujeto tiene que someterse, aunque estas normas existen. Lo que les da sentido en la vida moral de cada uno en realidad es el haber sido asumidas por convicción, una convicción personal, y no por imposición. Habría que decir entonces, con otras palabras, que la ética es esencialmente autónoma, ya que radica últimamente en las convicciones personales, que son las que dan sentido a estas normas. Las normas existen, pero una ética vivida como conjunto de normas impuestas, lejos de dignificar al ser humano, lo infantiliza y lo mantiene en la inmadurez. Vamos a ir un poco más a profundidad, y es imposible no hacer mención a los principios de la deontología jurídica. Tenemos dos principios. El primero de ellos es el principio general de obrar según la ciencia y la conciencia. Estos son principios básicos de la deontología, aplicados a la jurídica, médica, cualquier otra. Este principio implica el discernir entre el bien y el mal, ver qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer, para así poder evitar esto último. Y segundo, tenemos el principio general de integridad y honestidad profesional. Dice: la integridad es un sinónimo de la incorrupción, y la honestidad, las dos dan lugar al nacimiento de lo que conocemos como confianza. La confianza es la base de todas las relaciones, y aquí quiero colocar el énfasis. La confianza es la base de todas las relaciones, tanto personales como profesionales, y esto nos enseña que cuesta construirla, cuesta alcanzarla y obtenerla, pero es en la confianza donde el cliente y el paciente, dependiendo del tipo de deontología, se centra. Si no se logra tal confianza, la relación profesional se corrompe y pierde su verdadera naturaleza. Y finalmente, que es al punto al que quiero llegar, que el control ético comienza en las facultades de Derecho. Y pareciese ser que ahí está el error. Según la Enciclopedia Jurídica Omeva, dice: ya no importa cuán injusto o repudiable pudiera ser la causa defendida. La culpa no es de la abogacía, sino de la defectuosa preparación. O sea, la culpa no es de los abogados, sino de la preparación que reciben, que es excesivamente libresca. ¿A qué se refiere esto? Los planes de estudio. No se le enseña a ser abogado, no se le instruye sobre las reglas de su conducta profesional, sino que esto lo aprende por sí solo, a fuerza de golpes, errores y fracasos. Y en este aprendizaje suele dejar jirones, a veces irreparables, de su propia amoral. Es así entonces como el abogado no solo debe formarse de conocimientos de derecho, sino que también debe enseñársele el cómo comportarse y cómo utilizar todas estas herramientas que le fueron confiadas y enseñadas a lo largo de su carrera. De lo contrario, se incurriría en el comúnmente conocido refrán: es como un simio con metralleta. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque nos enfrentamos a que en las universidades las mallas contienen un ramo semestral de deontología jurídica o de ética, y nada más que eso, e incluso en otras universidades ni siquiera existe. Entonces hay un déficit y es necesario corregirlo. Como conclusión, lo que podemos decir es que no se trata solo de buscar una solución legal de los tribunales de ética, del colegio de abogados, de la reforma constituyente, de todo ese conjunto, sino que de fortalecer la deontología jurídica. Tenemos que preparar la abogacía, o sea, hay una responsabilidad para enfrentar, para que estos abogados puedan enfrentarse a la colisión de sus convicciones en el mundo laboral más adelante, y recordar que son servidores jurídicos. Finalmente, la confianza no puede seguir siendo perjudicada por no respetar estos principios de la deontología, y esta tiene que ser la brújula que nos permita, que no permita nuestra perdición, la perdición de la abogacía. Y el último punto es: las facultades de Derecho no pueden seguir escapando de este control ético, de ejercer este control ético, lo cual perjudica la formación. Muchas gracias.